Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1, esto es TF en Infinita. Ya estamos de vuelta junto a José Tomás Santamaría. José Tomás, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes, Connie y Juan Manuel? Muy bien, pues semana clave para las ISAPRES. Semana clave, yo los escuchaba recién a ustedes hablar de la agenda de seguridad que está avanzando en el Congreso, de el posible acuerdo para la moción parlamentaria del sistema político que se debiera presentar hoy día si todo resulta como corresponde. Y en medio de toda esa vorágine de discusiones legislativas, además, estamos en una semana clave para la discusión de la ley corta del sistema de ISAPRES. Cuenta regresiva porque este domingo 12 de mayo, debiera comenzar la aplicación del fallo de la Corte Suprema que se refirió al concepto de la tabla de factores, que es un fallo de diciembre del año 2022 y por lo tanto tenemos hasta esa fecha, hasta el sábado, digamos, para que se apruebe esta ley corta, ¿ya? Que lo que busca hacer justamente es darle viabilidad al cumplimiento de este fallo y que hoy día se discute en comisión mixta. Ya fue aprobado en ambas salas, hoy día con diferencias entre cada una, hoy día está en comisión mixta y por lo tanto después de la comisión mixta, ayer se presentaron indicaciones, hoy se votan y ya hacia fin de la semana debiera aprobarse en la Cámara y en el Senado. Súper importante lo que dice José Tomás de que es una ley corta que busca darle viabilidad al fallo, porque el fallo es inviable si no se legisla. Claro. Y que es súper importante porque los Supremos, probablemente alguien dirá se pasaron un tres pueblos en definir, ¿verdad?, criterios y cuestiones que no son posibles con el ordenamiento legal vigente. Hay que legislar para darle cumplimiento al fallo. Efectivamente. Pero el gobierno lo que ha dicho es que ellos van a implementar el fallo y que por lo tanto están preparados para las circulares y que hayan que empezar a emitir a partir del lunes. Haya acuerdo, o haya ley o no haya ley, pero los escenarios son bien distintos. Recordemos lo que dice este fallo. Ya, eso recordemos. Que yo creo que siempre es útil recordar estas cosas porque ha pasado demasiado tiempo y son discusiones que también son bien técnicas. Se refiere a la tabla de factores. La tabla de factores es una herramienta que usan las ISAPRES y que se utiliza para fijar los precios de los planes de acuerdo a los factores de riesgo de los afiliados, ¿ya? O sea, según el factor de riesgo que tiene cada afiliado, el precio que se le aplica a cada uno. Básicamente los factores de riesgo por edad y por género. Claro, básicamente una persona de mayor edad tiene un riesgo diferente a alguien menor. ¿Qué es lo que dijo la Suprema? Es que no se podía aplicar esta tabla por factores por sexo y edad, justamente, y ordenó que todos los contratos de salud se deben basar en una tabla única de factores de la Superintendencia de Salud publicada en diciembre del año 2019. Que en realidad se había dictaminado tener una tabla única mucho tiempo antes. Lo que pasa es que recién la tabla única se publicó y se fijó ese criterio el 2019. Efectivamente, es una discusión que se viene dando desde hace mucho tiempo por procesos que además han estado en discusión en el Tribunal Constitucional desde el año 2010. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que implica este cambio que señala el fallo de la Corte Suprema? Significa que, por de pronto, que a las ISAPRES les va a caer sus ingresos de manera muy importante una vez que se empiece a aplicar esta nueva tabla de factores. Van a caer los ingresos, se estima sobre el 10%. Y segundo, que el fallo señala que las ISAPRES tienen que devolver a los afiliados aquel exceso que se les cobró en estas tablas de factores en circunstancias de que se le debió haber aplicado la tabla única. Es decir, hay que devolver eso que de todas maneras se puede devolver, digamos, no necesariamente en plata, sino que en prestaciones en algún otro tipo de beneficio. El tema es que también la Suprema dijo que es la Superintendencia de Salud la que tiene que ver cómo se va a aplicar este fallo. Y fue la Superintendencia la que hizo el primer cálculo respecto de cuánto es lo que las ISAPRES le deben a las personas por este segundo concepto, ¿cierto? Que es la devolución que el fallo de la Corte Suprema le mandata a las ISAPRES. Y ahí el monto siempre ha estado en discusión y es probablemente la gran madre del cordero de todo este debate. No solamente el monto, sino
cómo se devuelve. Cómo se devuelve, justamente. Y han habido varios montos, fijémonos solamente en el último, que fue el que entregó el superintendente en viernes pasado, y habló de un monto por sobre 1.500 millones de dólares, ¿ya? Ese monto es 4 veces el patrimonio de todas las ISAPRES, por lo tanto, se supone que, o sea, lo que dicen todos los expertos es que eso generaría una gran crisis en el sector. Entonces, para aplicar esto es que el gobierno ha presentado esta ley corta. ¿Qué es lo que dice la ley corta? Básicamente, lo que se está discutiendo hoy día en la comisión mixta, primero, que el monto el que define la superintendencia, que las ISAPRES tienen 10 años para pagarlo, que no pueden repartir utilidades hasta que no lo hayan pagado completo, ¿cierto? Después les permite, sí, realizar un reajuste único, ¿ya? Que es un reajuste único que es importante porque lo que busca es justamente darle estabilidad financiera a las ISAPRES una vez que tengan esta caída en los ingresos fuertes y además tener que pagar esta deuda, pero ese reajuste no puede ser de más del 10%. También termina con el pago de excedentes. Ese es un punto que también es súper importante y es un punto bueno para las ISAPRES. Hoy día tú pagas el 7%, pero hay gente que... A todos pagamos el 7%, pero hay gente que tiene planes por menos del 7% de su sueldo. Un componente importante del proyecto es que nadie pague menos del 7%. Ese es el punto al que iba, digamos, que y las personas que pagan menos de ese 7% se les devuelve con excedente. Eso se termina, digamos, y esos recursos adicionales van a la masa asegurada, digamos, y es un punto importante. Y lo otro son algunos conceptos de fortalecimiento de FONASA, la posibilidad de que puedan licitar seguros únicos y todo el cuento. Bueno, ese es el debate que se está dando hoy día en el Congreso. ¿Cuál es la indicación que presentó ayer el gobierno, digamos? Y que es el último punto. Lo que dice el gobierno en esta indicación es que los afiliados de las ISAPRES se pueden acercar a su ISAPRE y negociar con ella un pago único de lo que les deben, ¿ya? Y anticipado, digamos. Anticipado, claro. porque como decíamos, la ley te permite hacerlo en 10 años. Entonces, ¿Y por un monto menor? Claro. Entonces dice, tú acércate a la ISAPRE, dice, yo quiero que me lo paguen de una sola vez, pero págame el 70% o el 60%, no sé. Y entonces eso permitiría reducir en algo la deuda. Ahora, es algo que fue tomado por los sectores con distintas visiones. A algunos les parece una propuesta interesante. Los expertos dicen que no corrige el problema de fondo. En la industria dicen, mira, el monto sigue siendo alto, habría que sentarse a calcular cuánto es, pero además tiene muchísima letra chica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si todas las personas de una sola vez vienen a cobrar el monto? Es inviable. Vamos a tener un problema de caja. Y el problema que ellos ven y que siempre han visto es el fantasma de la judicialización. Este es un sector que se ha visto enfrentado a años y años de judicialización. Entonces dicen, si no queda claro las normas en la ley, esto probablemente podría volver a judicializarse. Y por lo tanto, la presentación de esta indicación, que debiera empezar a votarse hoy día, no logró tranquilizar los ánimos ni tampoco logró llegar a acuerdo con la oposición, que tiene, como hemos comentado muchas veces acá, tiene una presencia muy importante en el Senado. De hecho, esta comisión mixta es presidida por Javier Macaya, que se ha transformado en un senador muy importante y muy relevante en esta discusión. ¿Qué es lo que pide la derecha y la oposición? Y también es lo que han dicho muchas veces los expertos, es que se avance a un sistema distinto de pago, o sea, recalcular estos 1.500 millones de dólares, hacerlo con un sistema como el de la mutualización. Recordemos aquí un concepto importante, que es en el que ponen los puntos la oposición. El gobierno mismo citó a una comisión de expertos. Ustedes se acuerdan, ¿cierto? Que citó una comisión de expertos para que los ayudara a definir cómo salir de esta crisis. Que no era vinculante, sin embargo, lo que propusiera, es decir, no era obligatorio. No era vinculante, pero era súper transversal. Tenía representantes de todos los partidos. O sea, de todos los sectores, era muy de expertos, pero era con representantes de todos los sectores políticos. Y esa comisión experta llegó a un cálculo distinto. Dijo, aquí lo que hay que hacer es mutualizar, es decir, que esto pase a tener una lógica de seguro, que la persona que paga más y la persona que pague menos
actúen como un seguro en conjunto, digamos, y que así permita hacer un cálculo que no sea lineal, como ellos critican, es el cálculo de la superintendencia. Eso permitiría tener un monto mucho más bajo de 450 millones de dólares. Hay otro cálculo que hace la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que también es un cálculo como de en torno a 400 millones de dólares. O sea, el gobierno ha sido muy firme en su posición, porque, claro, ellos quieren dar cumplimiento, no es por un capricho, ellos quieren dar cumplimiento al fallo, y lo que dice el fallo es que la superintendencia tiene que hacer el cálculo, y el cálculo ha dado ese monto, y por lo tanto cualquier monto menor lo considerarían una especie de perdonazo. Pero lo que dicen los críticos del cálculo, dicen, es que aquí existen distintas formas de interpretar y cómo discutir cómo se llega a ese cálculo, y por lo tanto no es que tú cambies necesariamente, no es un perdonazo necesariamente, sino que es una forma distinta, ellos consideran más correcta, de llegar al cálculo que es más cercano a los 450 millones de dólares, que con este aumento de 10% de la prima única podría hacer mucho más viable el futuro de las ISAPRES. Ahora, el gobierno insiste, entiendo, en que el fallo de la Corte Suprema no da lugar a la mutualización. Claro. Ellos insisten en que aquí no existe espacio para interpretación, sino que hay que a la pata de la letra. Hay que ir a la pata de la letra. Porque hay que decir que la Suprema, después del fallo, aclaró algunas cosas después de consulta. Y en esas aclaraciones parece que dejó bastante asentado eso. Claro. Y en eso se han argumentado para decir que ellos no tienen potestad, aunque lo quisieran, para llegar a otro cálculo. Lo que dicen los senadores de oposición es que esto no es así, que aquí hay cosas que son efectivamente interpretables, y que por último el legislador tiene la opción de modificar la ley para dar viabilidad a algo que en base a las leyes que existían hasta actualmente no estaba funcionando, y que por lo tanto se puede a través de la ley corta modificar esto para que el monto al que se llegue sea otro, y evitar las posibles quiebras de ISAPRES. Recordemos que en la reunión del viernes pasado llamó mucho la atención que el superintendente le puso nombre y apellido a las ISAPRES que podrían estar en mayores problemas. Él habló de que si es que no se aprueba la ley tal como está, es decir, sin este aumento único, ¿cierto?, de 10%, y sin el fin de los excedentes, del pago del 7% completo, hay dos ISAPRES que podrían caer por debajo de los indicadores de patrimonio y liquidez de aquí a un mes, digamos, de aquí a un mes. Y por lo tanto generó una situación, por supuesto, de nerviosismo. Uno mismo recibía en el WhatsApp, oye, yo estoy en tal ISAPRE, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Digamos. Entonces, es una situación muy tensa, digamos, reconocida por el mismo superintendente de una crisis muy grande, y que además terminaría pegándole directamente al gobierno, lo que probablemente le terminaría pegando al gobierno. Lo que, digamos, en medio de las varias cosas que le pegan al gobierno, puede tener posiblemente de coyuntura la manera en que se ha llevado la discusión, etcétera, pero echarle la culpa a este gobierno la crisis del sector salud, y particularmente de la situación de judicialización de las ISAPRES que llevó a este colapso, digamos que sería un poquitito, pero bueno, efectivamente, sí, o sea, es injusto. Ahora, sin duda, pero sí es cierto que a este gobierno le tocó la aplicación del fallo. Te digo, de la manera en que ha llevado el proceso, el fallo, se le puede responsabilizar. y hay gente ahí que dice que esto tiene que ver con estas llamadas dos almas que hay en el gobierno, y que hay un grupo dentro del gobierno que la verdad es que estaba en el programa de gobierno, digamos. Cambiar el sistema. Cambiar el sistema totalmente, que de todos modos es algo que ha ido ocurriendo, digamos, en la práctica. Hasta hace 3 años atrás habían 4,5 millones de afiliados en la ISAPRE. Hoy día ya estamos en 3 millones, creo que un poco menos incluso. Hay una caída importante que se debe no solamente a esta situación, sino que también se debe y eso lo dice la industria, a la situación económica, al empleo, al sueldo y todo el cuento, pero ha ido bajando. Si sigue bajando, son todos afiliados que se están yendo a FONASA. Aquí ha pasado una cuestión parecida a lo que ha pasado con las AFP. Después de los retiros, la ciudadanía tomó conciencia de que las AFP eran de verdad, que la plata era tuya, ¿verdad? Y aparecieron más defensores del sistema en esa dimensión.
Algunos incluso de lo que se pensaba. me comentaban en algunas empresas que se ha visto ya gente que ha empezado a volver a ISAPRES. Exacto. Desde FONASA, o sea, Y gente que se había ido a FONASA aquí que está también pasa volviendo. un poco lo mismo. Hay esos sectores que querían terminar con las ISAPRES de manera completa, también tomaron conciencia de que no puedes prescindir de las ISAPRES, al menos en el mediano plazo. Claro. O sea, que tiene que haber un sistema mixto porque lo otro es insostenible de hacer. Tal Es cual. imposible de hacer. Tal cual. Y por lo tanto es clave lo que ocurre en el resto de los días de la semana. Los senadores han planteado que se podría perfectamente presentar un tenga se presenta a la Corte Suprema para que dé algo más de plazo. No están pidiendo que sean 3 meses, sino que algo más de plazo, un par de semanas más que permitan sentarse y no negociar a matacaballo, como está el concepto. Pero el gobierno ha estado muy claro en decir que no hay prórroga en someter a... Perdona, el gobierno tiene un antecedente de que no le van a dar. Bueno, ya tiene como la Corte como que ya le dejó claro que no hay más plazo. No hay más plazo. Algunos senadores incluso se han ofrecido para ir ellos, digamos, a presentar el téngase presente, a explicar que aquí hay una situación evidente Como si eso fuera a cambiar una situación evidente de negociación para llegar a un buen... y cuestiones o para callado? Para llegar a un buen monto. Me encanta esos parlamentarios que creen que están como por sobre el presidente o que están al mismo nivel. Es como Gonzalo Vinter cuando dijo, es bueno que el presidente y yo tomemos distancia de la palabra matapaco. Perdón, pero no es lo mismo, con todo respeto. Bueno, pero el asunto es que el gobierno estaba muy duro. Desde la oposición también dicen, oye, la obligación de aplicar el fallo no es del Congreso, es del gobierno. Así que también es una negociación, están aquí en un gallito en sus últimos días. Y vamos a ver cómo se dan las cosas de aquí al domingo, pero no queda mucho tiempo. Hoy día debieran empezar a votarse. El tema es complejo, pero las posiciones ya debieran estar súper claras. Llevamos discutiendo esto durante un año y ya después debiera votarse en la Cámara, en el Senado, y si es que tenemos proyecto, comenzar con su aplicación este fin de semana. Oye, yo estoy un poco tomada por una cosa pequeña. ¿Cuál? Viene Andrés Benítez en Exante, Ya. en una entrevista promocionando un programa online que va Sí. a ser a diario. Vaya Andrés Benítez el programa. Sí. Diciendo que Mario Marcel tiene un poco de contador, sin una mirada disruptiva del futuro. Yo lo encuentro una insolencia, pero monumental. Monumental. Visiones disruptivas del futuro tuvieron los de la lista del pueblo en la convención, en la primera, ¿o no? Claro. ¿Tú sabes cuál es la frase que me define en este programa? ¿Para qué me invitan si sabes cómo me pongo? Lo sabemos. Tú abriste esta puerta y yo, lo siento. No, es que no podía evitarlo. Lo voy a decir. Si Andrés Benítez dice que Mario Marcel es contador, o sea, Andrés Benítez en la Universidad Adolfo Ibáñez era el auxiliar, po. O sea, si vamos a hacer comparaciones, es que ¿cómo le trata de contador? No, a mí me parece. No, espérate. O sea, que no se malentienda que uno mira en menos a un contador, pero los contadores tienen una pega muy definida y administrar las finanzas públicas del país no es ser contador, po. Y es bastante más que administrar las finanzas públicas. No, claro, no está bien, pero es que uno dice jefe de la billetera fiscal, y me refiero a eso, ponerlo como contador. Yo no sé en qué parte de la cabeza. Ahora, yo no he leído la entrevista. Me imagino que él lo pone en el contexto de que el sector privado tenía una expectativa respecto de la gestión de Mario Marcel que ha ido cambiando en el rumbo del gobierno, digamos, y en cómo ha ido avanzando el gobierno. Me imagino que se refiere así, porque la frase así como está dicha suena muy dura. Lo encuentra poco audaz, dice. Lo encuentra poco audaz. Lo encuentra poco audaz. Imagínate si fuese audaz el ministro de Hacienda, el presidente Boric. Yo no sé en qué estaríamos en estos momentos. José Tomás, gracias por venir. Muchas gracias, Juan Manuel Chao, Coni. Que estén muy bien, adiós. 8:04. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría.